¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 en punto, 33 grados la temperatura en Asunción. ¿Qué tal, Arias? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Alberto? A la audiencia, buenas noches. Impresionante el calor. Todavía no estamos ni siquiera cerca del verano. Calor electoral también. Hubo elecciones en dos países, en Argentina y en Uruguay. Así que estamos todos muy atentos a lo que pase en estos países miembros del Mercosur y un vecino súper estratégico para nuestra economía por sobre todo. Aparentemente no hay sorpresas en la Argentina, aparentemente. Yo creo que hay una sorpresa. La segunda vuelta es una sorpresa en la Argentina. Habrá que ver si esto se mantiene, es rarísimo. Pero esto no es el dato oficial, este ya es dato, ahí está, datos oficiales. 65% de los votos escrutados. Es muy probable que esto... No, mejor no decir nada. Recordemos cómo es el sistema electoral argentino. Para que un candidato o candidata gane en primera vuelta, deberá obtener una diferencia del 10% sobre su contendor más cercano si no superara el umbral del 50%. Si superara el umbral del 50% de los votos emitidos, no importa la diferencia porcentual, puede ser 0,1, puede ser 1%, puede ser 2%, indefectiblemente gana sin ir a la segunda vuelta. Con estos números, según el Código Electoral argentino, hay balotaje. Hay que recordar, en agosto las primarias hubo una diferencia de 16%, cuando en ese momento ya se decía que esto iba a ser un paseo. Estos resultados sí, no hay una diferencia enorme. Estamos hablando de cuántos puntos de diferencia. 6 puntos. 6 puntos de diferencia, 65% hasta ahora, o sea, 70 ya, ¿verdad? 70% esto va creciendo. Y habría que esperar. Por eso leíamos hoy, tanto en el búnker, como le llaman los argentinos, de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, si bien en el sector de Fernández ya de manera íntima se estaba festejando, pero en ambos lugares se pedía cautela todavía porque lo que se dieron a conocer eran datos de boca de urna. Si bien en esos datos de boca de urna, convengamos, tampoco se da esa diferencia que hacía mención del 10%. Se tenía esta diferencia, alguna boca de urna hablaba de 8, 7, 6 puntos de diferencia, pero ya estamos hablando de datos oficiales. Ahí ven ustedes en pantalla, Alberto Fernández 47,24%, Mauricio Macri 41,3%. Esto es lo que está pasando en estos momentos en la Argentina. Casi 34 millones de argentinos habilitados para sufragar el día de hoy. Nosotros vamos a estar contando detalles minuto a minuto de lo que está pasando en la Argentina, pero reiteramos, esto indica que van a un balotaje. Habrá que ver qué pasa en la segunda vuelta. Estos números son muy ajustados para el kirchnerismo, muy lejos de lo que pasó en las primarias que ellos le denominan PASO por sus siglas, ¿no? Esta es una diferencia que complica muchísimo a la chance de este señor al que vemos el ganador. Y voy a poner en el centro de la discusión esto. El tercero en la lista, el tercero en las elecciones de hoy, Roberto Labaña, lo más probable es que cierre con Mauricio Macri. Habrá que ver las otras fuerzas. Hay otros 3 candidatos de izquierda y de centro izquierda en la larga lista de candidatos presidenciales de la Argentina. Y un dato histórico. En el 2003, cuando Carlos Saúl Menem se presenta para la presidencia de la República y gana las elecciones, le gana al pingüino Kirchner, la diferencia, ninguno de ellos alcanzó ni siquiera el 30%. Tuvieron que ir a una segunda vuelta y en la segunda vuelta Kirchner arrasó en las elecciones. Increíble, en primera vuelta, insisto, ganó Menem las elecciones del 2003, pero en segunda vuelta arrasó Kirchner porque cerró las convenientes alianzas de gobernar un país tan complicado como la Argentina. Yo sinceramente creo que esta es una gran victoria de Macri y Macri puede alzarse con una victoria en segunda vuelta
si se confirman estos números, porque repito, Roberto Labaña podría jugar más cerca de Macri. Habrá que ver ¿Cuánto tiene cómo cierran esas Labaña? alianzas. 6%. Importantísimo 6% para 6.1 negociar. Para negociar, y convengamos que hoy con estos resultados, obviamente eso no siempre se da de manera matemática, esos 6% le suma automáticamente a quien decida acompañar, pero es un porcentaje interesante. Yo no sé si en este resultado ya están los votos de los argentinos en el exterior. Me estaba fijando en algunos lugares, ahí sí el voto de los argentinos fuera de la Argentina hay una ventaja, pero amplísima a favor de Mauricio Macri. Pero porcentualmente no suman en esta diferencia. Ahora, quedan 30% de escrutinio. Esto es lo que nosotros conocemos como el sistema del TREP, aquí de la justicia electoral. Es lo mismo que hacen los argentinos, creo que inclusive tienen digamos, un sistema más sofisticado que el nuestro. Y allí está, repito. Para las 10, en teoría, ellos dijeron que ya van a tener prácticamente el 95%. Ojo, quedó muy cerca de la meta de ganar en primera vuelta Fernández, pero insisto y les doy este ejemplo histórico. Menem ganó en el 2003 la primera vuelta, por muy poco, ya no recuerdo el porcentaje, a Kirchner. Y el pingüino cerró las alianzas pertinentes y terminó arrasando en las elecciones del 2003 para ese largo reinado, entre comillas, del peronismo kirchnerista que duró casi 2 décadas y que hoy podría volver. Han ganado las elecciones de hoy, claramente han ganado, es un porcentaje interesante la diferencia, superior a las elecciones del 2015, superior a nuestras elecciones del 2018 a nivel porcentual, esto que pasa entre Fernández y Macri. Pero es una gran remontada de Mauricio Macri. Claro, porque hablamos de ese 16% de las primarias que algunos, reitero, decían que eso ya prácticamente el resultado de hoy ya iba a ser un resultado cantado. Enseguida vamos a estar actualizando minuto a minuto datos de las elecciones en la Argentina. Saludamos a nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Clara y también a todos los televidentes de Unicanal. Y ya avanzamos en el primer tema de la noche. Tenemos a varios invitados para debatir acerca de esta crisis que se da en la región y que también tiene eco en el país, porque diversos referentes del gobierno hablan de un plan de desestabilización y no solamente los pone en alerta a lo que ocurre a nivel regional, sino también la marcha campesina que ya fue anunciada y se daría mañana. El presidente de la República dice que algunos sectores están buscando un muerto para finalmente tumbar el gobierno. Más allá de las posturas que se evidenciaron desde el gobierno y también desde otros sectores, aquí hace falta un análisis profundo para debatir y analizar cuáles son las motivaciones reales de estas protestas. A continuación tenemos un informe. En las últimas semanas, la región de América del Sur se convirtió en un escenario de diversas protestas sociales. Primeramente, el estallido que se registró en Ecuador, liderado por los sectores indígenas, en rechazo de reformas económicas que afectaban derechos adquiridos. Por otro lado, en Bolivia se registran movilizaciones de sectores oficialistas y opositores ante un supuesto fraude electoral y en defensa de esos mismos resultados. Pero lo más impactante se concentra en Chile y las protestas por el aumento de la tarifa del pasaje del metro, lo que derivó en la declaración de estado de emergencia y el toque de queda en uno de los países más desarrollados del continente, sumando cerca de 20 muertos, cientos de heridos y la destrucción de estaciones de transporte y edificios, obligando al presidente Sebastián Piñera a pedir perdón y a conquistar un acuerdo social con la ciudadanía, la que no solo pide su renuncia, sino la atención de diversas demandas. Esta crisis provocó un temor en las demás naciones vecinas, pues ninguna escapa del descontento de la población, la desigualdad, la pobreza, la corrupción, el desempleo, la crisis económica y la falta de garantías en la salud y educación. Las autoridades de Paraguay han hablado al respecto y muy lejos de reflexionar y de aunar esfuerzos para enfrentar una posible réplica de esta crisis, han disparado contra sectores de izquierda, acusándolos de pretender una desestabilización para que el socialismo vuelva al poder, supuesto plan que surge de un encuentro en la ciudad de Puebla, México, del que participó el expresidente de la República, Fernando Lugo, junto a otros líderes de izquierda. Que muchas veces quieren utilizarle a nuestro pueblo, aquel que más sufre, que necesita de estabilidad, de trabajo y de coordinación,
fines netamente electorales y políticos y totalmente alejado de un amor a la patria. Y este pueblo está con los ojos abiertos y no se va a dejar manipular por nadie y va a salir de su casa a las chacras a trabajar y no a cerrar rutas y no a generar desestabilización para que otros lucren con el luto de nuestro pueblo, porque muchos están buscando eso, su muerto, para tratar de tumbar al presidente de la República, y no le vamos a dar el gusto. Más allá de la crisis que aparentemente miramos desde lejos aquí en Paraguay, las autoridades no han acusado recibo sobre los ánimos ciudadanos y no bastará solo con desviar la atención hacia supuestos sectores desestabilizadores y por más que la ciudadanía paraguaya sea pacífica, afecta que el dinero no alcance, que los servicios sean ineficientes, indigna el abuso de los políticos sobre el dinero público y la falta de justicia. Si las cosas no mejoran, no serán necesarias las injerencias políticas o bolivarianas para movilizaciones reales contra el poder. Como siempre, tenemos una consulta para ustedes a través de las redes sociales, @CrauCruzPI en Twitter y también en Facebook, que dice: ¿crees que detrás de las movilizaciones sociales existen grupos que quieren desestabilizar al gobierno? Las opciones, sí o no, y comentarios a través del hashtag #COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. Jorge, quiero Sí. hacer una aclaración. Lamentablemente estamos en vivo, tengo que hacer una revisión. No va a haber segunda vuelta con estos resultados. El candidato más votado debe obtener al menos el 45% de los votos o más del 40%, con una diferencia de 10 puntos porcentuales con el segundo candidato más votado. Es decir, el umbral a superarse no es el 50, es el 45. Pero, no obstante, en la pausa nuestra producción, que son más de 20 personas trabajando, no, hermano querido, les pido por favor, revisen y después le informamos a la gente. Me parece que el umbral es hasta 40 diferencia de 10, hasta 45% diferencia de 10. Superado el umbral del 45%, Del 45 no se y- necesita... Del 45 y un porcentaje ínfimo, 45,001. A partir de ahí... No del ya umbral del 50%. No del Es decir, 50. con Néstor Fernández es presidente. Con este resultado, sí, no es del 50. No es del 50%. Nosotros pensamos que Igual, era del la 50. producción, ¿verdad? mientras charlamos aquí con nuestros invitados, vamos a confirmarlo Sí. en base a la ley electoral. Claro, Bueno. lo de Uruguay es 50. Sí. Vamos a presentar a los que están aquí presentes. Sí, Charlamos de esto. antes, este me parece importante porque tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Este comunicado a la opinión pública que dio a conocer la Policía Nacional. Para tranquilidad de la ciudadanía en general, informamos que mañana no habrá marcha por las calles del microcentro de Asunción y que las actividades previstas por las organizaciones campesinas se limitarán exclusivamente a una concentración en la Plaza Italia, en donde los congregados harán entrega de afiches y volantes informativos, como asimismo algunos representantes harán uso de palabra. Esta aclaración suponemos nosotros que hacen porque se les pidió a las organizaciones campesinas que se van a movilizar mañana el famoso itinerario para prever la cobertura. La policía quiere saber la cobertura para acompañar esta movilización y desde la organización campesina, específicamente la Federación Nacional Campesina, dice: nosotros no vamos a marchar, vamos a concentrarnos en un punto que va a ser en este caso la Plaza Italia. Esta es la aclaración que hacen a través de un comunicado desde la Policía Nacional. No sabemos cómo va a ser en el interior porque la Federación Nacional Campesina tiene 10 filiales en diferentes puntos del interior del país. Enrique Baqueta, senador Colorado, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches para vos, Jorge, para vos también, Clary, para los compañeros aquí presentes y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Sentimos de cerca lo que pasa en la Argentina, este resultado, ¿qué decís? Y no lo esperaba. Esperaba una victoria más amplia del kirchnerismo sobre Macri. Realmente tuvo una gran levantada Macri en estos meses. Y bueno, no sé cuál va a ser la situación. Vamos a esperar lo que dice producción con respecto a
al desenlace en Argentina, ¿verdad? Porque si pasó el 45, yo creí también, así como estaba manifestando cuando llegué Clary, de que si el porcentaje era 10%, entonces había segunda vuelta, ¿verdad? No, creí que esto iba a... Fue un error nuestro y le pedimos disculpas a la No, pero audiencia. todos ¿verdad? teníamos ese concepto, Todos teníamos- todos Sí, vamos sí, con sí. eso, ¿verdad? 45 es el Nosotros nos umbral. quedamos con el 50, ¿verdad? Nos quedamos con el Sí. 50 porque generalmente es el 50. En este caso es 45. Sí. Y bueno, Pero todavía, ¿cuánto por ciento? 70, o sea, ya habrá subido porque esto va de manera acelerada, casi el 75% ya, y se mantiene esa diferencia de 6 puntos. la tendencia. La tendencia. Antes de entrar al, Sí. al tema Argentina, que están aquí dos senadores liberales y uno más colorado, le quiero preguntar a Enrique Baqueta, está caliente pues Lambaré, acá hay dos liberales que no sé qué pensarán de su intendente de Lambaré, que la Junta Municipal, con votos liberales inclusive, aprobó la intervención. Y uno pues se entera de las cosas. Yo me enteré que Blanca Agüero, la fiscal, va a ser tu candidata en Lambaré, dicen. Es una candidata. Pero ¿cómo que es fiscal también? No, pero va a jubilarse. Jubilarse, Ah, se jubila. Se jubila y se va a dedicar a la política. Y justo en tu equipo. Y es parte de mi equipo, sí. Y justo ella es la que del equipo intervino ahora en la municipalidad. Del equipo gremial. Son buenos No, ustedes. del equipo gremial. Del equipo Ah, gremial. de abogados, De digamos. abogado. De abogado siempre estuvo ahí, ¿verdad? Pero políticamente todavía no. Ella está empezando una campaña, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos varias conversaciones llevadas adelante y lógicamente la instalación va a depender de muchas cosas. Todavía Pero, no se definió absolutamente nada en Lambaré. Sí, no, claro, porque me dijeron que le ganaste la pulseada a alguien que, digamos, que hizo o le estás ganando la pulseada en Lambaré, a alguien cuyas huestes son muy importantes allí, que es el propio vicepresidente, ¿verdad? Que le iba a candidatar a un muchacho que creo que tiene algún soquete en sinafocal, algo así, no recuerdo el nombre. Mongelos, Freddy, Mongelos, sí. candidato de Hugo, sí. Exacto, pero que ahí me Alfredo. dijeron los colorados, me dijeron, no, Baqueta tu chao mandás, a ver, esa Blanca Agüero, que ahora ya no la municipalidad, esa lo va a hacer la intendenta, me dijo un dirigente colorado. Tu chao mandá Baqueta Lambaré, me dijeron. No, lo que pasa es que venimos trabajando hace muchos años, tenemos un buen equipo, pero en Lambaré realmente está muy fraccionado todo. Nadie puede decir que tiene el control en Y los Lambaré. liberales. O sea, ni los liberales ni los colorados. Tenemos que unirnos todos para poder lograr el objetivo, de lo contrario. Y ahora No se hay unieron forma. todos, liberales y colorados, y le eh, liquidaron al sí. intendente. Y también hubieron colorados que no estaban de acuerdo. Ah, mira. O sea, Pero bueno. también. En el segundo bloque vamos a hablar con los concejales. Anicene. Claro. Yo adelanté entonces este No, tema. y claro, para crear un poco un adelanto. No, pero cuidado con porque el año que viene me dicen que este va a ser el presidente del Congreso y ahí... ¿A quién quemar esto? No te quiero quemar. Estoy contando la verdad. ¿Qué que se quiere decir el escucha. presidente del... De la República. Ya. Claro, si hay un juicio político. Sí, no me importa más. Bueno, y dice que Horacio le quiere, pues aparecer a este señor. Entonces le van a apoyar todos estos cartistas. Eso. Y Lombo este va a estar el año que viene. Pero no nos conviene un juicio político. Bueno, por eso es mi opinión. Después vamos a hablar de eso. Sí, dale. Enrique, ¿cuántos Enrique hay acá? Enrique, espera, me voy con el segundo Enrique. Enrique Salim Buzarqui, ¿cómo estás? Pele José Herrera. Enrique ahí. No, acá todo es con E. ¿Tú vas con él? Eusebio. Sí. Enrique Estúpido. Eusebio. Perdón, mal. ¿Cómo estás, senador? Bien, un gusto saludarte. Y la verdad que el tema es demasiado importante, ¿verdad? Demasiado, no sé por dónde me salgo contigo. pero ¿Sos La agitador o no? Argentina, ¿yo? Agitador, No. dijeron, te vieron el otro día con Payo Cuba queriendo... Quiero que expliques, ¿verdad? Porque el intendente de Mariscal López dice, vino Payo Cuba con Enrique Salim Buzarqui con intención de invadir una propiedad de un tal López, acompañando 400 campesinos que ni siquiera son de la zona. José López. José López. Y veíamos fotos, videos que estaba allí. ¿Qué te fuiste a hacer allí? Te agradezco la pregunta. Mira, en primer lugar, yo soy del departamento de Caguazú. A mí me llamaron compatriotas, ciudadanos de diferentes sectores ahí, y me fui puntualmente porque la ruta estaba cerrada, más de 5 horas. Es más, se llegó a cerrar la ruta cerca de 48 horas. Antes de entrar a Mariscal López, el intendente, pero para ser más claro, el intendente que le responde a José López, que es dueño de la empresa Entre Ríos, con todos sus personales, cerraron la ruta, pusieron un camión de gran porte. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo se puede invadir una propiedad a 40 kilómetros? Yo estaba a 40 kilómetros de la supuesta propiedad en litigio.
Ahora, te respondo lo segundo. Ahí hay muchos problemas sociales, hay muchos problemas de tierra y hay problemas de títulos. El caso puntual en disputa, que es una cuestión de privados, donde yo no tengo ningún interés, porque es una cuestión entre privados. José López exhibe documentos por 1.200 hectáreas. Una resolución por 1.200 hectáreas. Pero la propiedad tiene 2.800 hectáreas. Y el dueño, o por lo menos aparece como el dueño, una señora de apellido Ayala, su marido un señor de apellido Barú, y presentan título por 2.800 hectáreas. Entonces ahí empezó el litigio, pero caso puntual mío, yo no ingresé a ninguna propiedad, no tengo interés en el tema de la propiedad. Y lo de Payo, bueno, él se sumó después porque justo es el límite entre el departamento de Alto Paraná y Caguazú. O sea, vas por la ruta 7 para entrar a Mariscal López, es Alto Paraná, y cuando cruzás el río de Iguazú, ya es departamento de Caguazú. Bueno, ¿te fuiste con Payo? No, él se sumó después. Ya, ok. Está esa aclaración. Enrique Riera, senador Colorado, ¿cómo estás? No. Muy bien, muy contento de estar de vuelta con ustedes y con los colegas. ¿Estás curado ya? Por el otro día apenas te escuché, no te salía la voz. Sí. Estuve sufriendo mucho porque este es mi elemento de trabajo, pero le metí miel, jengibre. Si hubiese tomado todo lo que me dijeron mis colegas, hoy no estaría acá, ¿verdad? Más de uno me recomendó otra brebaje, ¿verdad? Pero estoy un poquito mejor. ¿Hay intenciones de desestabilizar mañana o no? Y siempre es un riesgo, ¿verdad? Porque las multitudes, si son importantes, digamos que son manipulables. Yo creo en la buena fe de los reclamos de mucha gente. Es un país rico, mal administrado el nuestro. Tenemos deudas sociales desde hace muchos años. Y mi temor es siempre los terceros, los extraños. Si los líderes se comportan de buena fe dentro del marco de la ley, respetando derechos de terceros, creo que esa es una conquista de la democracia, ¿verdad? Lo único que es muy llamativo es que hace 28 años periódicamente vienen, hacen sus reclamos y se van. Es casi una rutina, ¿verdad? Y los planteamientos no siempre son muy concretos, ¿verdad? Y también debo decir como autocrítica que la clase política está un poco en general, para no desconectada de esta realidad. Nosotros discutimos temas en el Senado que muchas veces al ciudadano a pie no le cambia la vida. Creo que tenemos que reconectarnos con la sociedad de una manera más clara, ¿verdad? Y atender sus reales preocupaciones y no solamente gerenciar problemas que están distantes de la ciudadanía. Cierro el círculo y después arrancas vos. Obvio. Eusebio Ramón Ayala, senador PLRA, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con usted y con los colegas. No se ponen de acuerdo la comisión bicameral. ¿Cuántos dictámenes van a tener? Un dictamen, una conclusión que va a ser por mayoría de votos. Cada uno puede emitir sus propias conclusiones y en el momento de votar se tiene que tener mayoría. O sea, supongamos que hayan dos conclusiones o dos grupos de conclusiones. Se vota y el grupo mayoritario entonces decide. Por supuesto que el que pierde, el grupo minoritario, va a colocar su disidencia en el sentido de que están sus conclusiones, pero que no recibieron el voto mayoritario. Ese es el mecanismo de acuerdo a la ley. Se puede dar algo de que no creo que pueda pasar eso que dice. Ese sería el ideal. No, Un solo dictamen. lo que pasa es que hay diferentes conclusiones. Yo soy parte de la bicameral. Sí. Y algunos quieren responsabilizarle a algunas personas en base a todas las documentaciones, a todas las declaraciones, a todas las notas existentes desde el vamos, o sea, desde el 2018 hasta hoy. Existen muchas situaciones que se dieron en el Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Eso va a generar de que las conclusiones puedan llevar a decir, bueno, Pedro Ferreira es responsable. Claro. A lo mejor algunos otros van a decir, fulano tal es responsable, Tillería es responsable, o puede ser el embajador Xavier Caballero es responsable. Algunos otros ya tienen una posición fáctica, ya que vienen diciendo de hace rato, que yo, viendo la documentación, noto de que realmente, en base a la documentación de declaraciones,
no refleja la realidad de lo que dicen algunos y que yo creo que es parte de lo que vamos a discutir hoy, que esto que se quiere instalar dentro de la semana para generar la desestabilización. Igual no es vinculante la decisión de la bicameral Bueno, desde el punto de vista jurídico. No es vinculante, pero es importante que refleje realmente lo que se vivió en la bicameral de investigación del acta bilateral. Ok. Bueno, puede haber muchas, o sea, que al decir conclusiones no significa que la conclusión tenga un solo punto. Va a haber conclusiones en la medida en que haya mayoría de votos en los puntos. O sea, uno puede tener 3, 4, 5 conclusiones sobre temas. Pero que entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo, Y senador entonces- Ayala? y Uno por- asienta el disenso. No, por votación. Es decir, alguien va a decir, no, el responsable del acta bilateral es el ingeniero Ferreira. Una conclusión de alguien. Ok. Otros dirán que no, se someterá a votación eso. Si tiene mayoría de votos, se acepta. Si no tiene mayoría de votos, esa conclusión no se va a aceptar, no es la mayoritaria. Por supuesto que el que tiene una conclusión minoritaria se va a consignar en el acta. Es decir, fulano de tal tuvo las siguientes conclusiones. 1, 2, 3, 4, 5. El otro tiene 2, 3, 4, 5 conclusiones. Y en donde haya acuerdos y mayoría, se anotan como las conclusiones mayoritarias. A ver, senador. Porque son muchos temas. Claro, senador Eusebio Ramón Ayala. Entonces, usted que es catedrático, entonces esto no tiene un rigor estrictamente de investigación y científico, sino es la percepción de cada parlamentario al final de cuentas. ¿No? Dos partes tiene. A ver. La primera parte, obviamente, es la investigación. Y para más, una investigación que le hicimos por decisión de todos los miembros de la comisión de manera pública. Y que están en la página web, documentos, testimonios, declaraciones, etcétera, todo. Todo eso se hizo de manera sistemática y están todas las actuaciones. Cada uno después va a leer y va a interpretar de acuerdo a su saber, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su criterio. Y por supuesto, como es un órgano político, el Congreso, la Comisión Bicameral se maneja por mayorías. Y esta es una, perdón mi Sí. desconocimiento absoluto en cuanto a los plazos, esta es una infeliz coincidencia, digo, una marcha campesina, la decisión final de la comisión bicameral, es una La coincidencia. decisión ya tuvo que haber estado antes. No, la paréntesis. decisión podía haber estado antes. Lo que ocurre es que hubo 24 declaraciones. El total de horas de sesiones que tuvimos cerca de 17 sesiones. El total de horas de testimonio son más de 100 horas. Y hay como 2.000 fojas u hojas de documentos, informes, de grabaciones, de todas las declaraciones. O sea, es una investigación muy importante que para cualquier investigador, sea la Fiscalía, sea el Congreso, sea un trabajador independiente, un cientista político, va a tener un material muy importante que va a estudiar ahora y por supuesto que esto va a quedar en el tiempo porque es una cuestión histórica y el tema de Itaipú no se va a resolver con las conclusiones de la Comisión Bicameral sobre este punto porque ahora, en esta época misma, se está volviendo a discutir en Itaipú, en las instancias técnicas, qué contratación de potencia va a tener ANDE y Electrobras. Y hasta ahora no hay todavía acuerdo con respecto al año 2018. Pero como ya estamos cerca de fines de octubre, se tendría que ya empezar también a discutir qué contratación de potencia van a tener para el año 2019. Eso todavía no 2020, tenemos, claro. 2020, A ver, todavía senador, no tenemos noticia de eso. Tenemos que ir a la pausa. Antes de ir al tema principal que vamos a desarrollar, quería decir algo, Sí, senador Riera. brevemente nomás. Yo no quiero que haya impunidad. Acá hubo algo muy serio, muy grave. Y porque explotó la bomba nos enteramos todos, ¿verdad? Y en el documento más importante, a mi juicio, de todo lo que mencionó el senador Ayala, decía todos los beneficios que tenía el Paraguay hasta el 2023. ¿verdad? Sin embargo, ese documento se intentó reemplazar por otro, por las razones que sea. Y eso nos llevó al subsuelo para empezar a negociar con el Brasil cuando ya habíamos alcanzado un montón de beneficios. No refleja, eso no es cierto. Bueno, espera, a Pues partir yo de estuve, ahí, pero no es a cierto. partir de ahí tendríamos que haber negociado. Entonces yo creo que las conclusiones de la comisión con una o dos posiciones tienen que rendir cuenta al Pleno que le dio la misión
Y también tendrían que remitir los antecedentes a la justicia para que se nutra todos esos documentos, que realmente en el encabezamiento tiene lo que yo estoy diciendo, que el senador Baqueta no coincide conmigo, pero yo tengo y leí un documento que decía estas condiciones estipuladas más abajo estarán vigentes hasta el 2023. O sea, nosotros podríamos negociar tranquilo 4 años, desde el 5º piso mantenernos para arriba y no reemplazar ese documento que ya le había dado beneficio al Paraguay, que era totalmente beneficiario para el Paraguay, que muchas veces algunos sectores de la prensa trataron de entreguistas, sin embargo, eran beneficios legítimos, acordados, y no graciosamente, porque el Brasil firmó ese documento cuando necesitaba 2 turbinas más urgentemente. Y pues, al entregar las 2 turbinas, firmó ese documento, y ese documento era nuestro piso. Eso es lo que yo necesito que me responda. El CADOC 170 del 2007, que también se ratificó en el acta bilateral del 24 de mayo, quedó ratificado. O sea, eso que vos estás diciendo no refleja la realidad. Y en 2000 hojas que tiene esta comisión de investigación te va a dar cuenta de que en ningún momento nos surgió ni pareció siquiera lo que vos estás manifestando. Lo que sí quedó en evidencia es el maltrato que fue objeto Electrobras en forma permanente y sistemática, que generó que se tengan que convocar las altas partes. Y eso no lo digo yo, van a leer en las 2000 hojas. Existen en forma sistemática y permanente, señores, en forma permanente, entre junio, julio, se está ingresando en potencia contratada por Brasil. Señores, por favor, Paraguay, por favor, no nos están haciendo caso. Vamos a reunirnos en el CADOC, por favor, para discutir esta situación. Y sale Pedro y dice, no, yo no tengo tiempo ahora. El gerente de Cáceres, me parece que era. Sí, Fabián Cáceres. Fabián Cáceres tampoco no pudo, lógicamente, cumpliendo instrucciones. Entonces se generaban una cantidad de situaciones que hasta... Pero no te imaginas la cantidad de notas previas que hay. O sea, pero por notas te estoy hablando. Y cuando se habla, y Pedro dice en un momento dado que Paraguay perdió todos los puntos, es falso. Y yo le voy a demostrar a quien quiera, yo le voy a traer algún día, cuando quiera Eusebio, que es el presidente de la comisión, yo le desafío a un debate público a quien quiera sobre este tema. Yo quiero que esté conmigo el ingeniero Ayala Cusle y que él venga con Pedro Ferreira. Y yo le puedo asegurar que lo que se está tergiversando acá no refleja lo que dice la investigación del acta bilateral en el Parlamento. Un pequeño derecho a réplica, espera, un pequeño derecho, porque yo no estoy diciendo que Pedro sea el héroe y que el resto son villanos. A mí me consta que Pedro fue un obstáculo para la negociación de la potencia. Pero Pedro depende del presidente. Si Pedro es un problema, Pedro llega a salirse afuera y sin necesidad de llegar a las altas partes contratantes. ¿Por qué no le cambia a Pedro si Pedro es el problema? Entonces, bueno, pero por eso está bien. Es la posición del señor Baqueta, ¿verdad? Pero, de acuerdo estrictamente a los documentos, esa cuestión que dice Electrobras protesta, estás entrando en mi potencia, esto contra la ANDE, etcétera, es la posición brasileña de toda la vida. El Paraguay no tiene por qué hacerle caso a Electrobras, porque Electrobras es el que lleva la mayor parte. Entonces, para renegociar Electrobras, lo que había renegociado en el instrumento tripartito firmado, lo que mencionó Enrique, ANDE, Electrobras e Itaipú, de que se iba a trabajar con más turbinas, iba a haber una potencia excedente, que a su vez iba a producir también energía excedente. ¿Sabe a cuántos dólares? $6 el megawatt. Y la energía y la potencia contratada con la energía, 43.8. Para redondear, en términos numéricos, que es más fácil, ¿verdad? Para un economista, para cualquiera que pueda entender. ¿Por cuántos millones de dólares compró la ANDE energía de Itaipú el año 2018, de acuerdo a su balance? Por valor de 393 millones de dólares. ¿Cuánto le costó la energía garantizada o la energía cara, que es la que tiene que contratar todos los años, que es el 52%? Le costó 349.900.000 dólares. ¿Cuánto le costó la otra casi mitad, 47% de $6? 43 millones de dólares. Entonces, por casi la misma energía, de la misma calidad,
que cuesta $6 porque por la forma de Así es. cálculo del costo de Itaipú, entonces con la energía cara, con la potencia contratada, que la energía cara cubre todos los costos. Y estos son costos adicionales y son energías adicionales a $6 el megawatt, no a 43.8. Muy bien. Clary, En el lo que 2003, surge también de la investigación es el permitime, crecimiento del permitime, 8 a 9% anual. Enrique, 8 a 9% anual. permitime. En ningún momento se toca, no, pero está hablando del tema del excedente. El excedente que puede existir o no existir. No, y Paraguay existe siempre ha utilizado todo el excedente. No, ¿Y no qué es es así. lo que dice el CADOC? El CADOC que dice que Paraguay puede otra vez excederse del excedente. Y puede excederse y se excede luego, entre 5 hasta casi 7. Pero cuando pasa 7, ahí viene el problema. Porque es así. eso es lo que no se permite, que pase 7. Y Paraguay en forma permanente estaba entrando ya, podía usar 5, 6, 6.50, hasta 6.95. 7, entonces es una cuestión. Otro 7, otra cuestión. 3, 7 otra vez, se permite. Y cuando sube a 12, entonces ahí se genera un problema muy grande. La pregunta es, ¿la ANDE tiene derecho o no a usar ese excedente? Claro que tiene derecho. De acuerdo al año 2007, de acuerdo a ese instrumento tripartito, la ANDE tiene preferencia para usar toda esa energía, incluso puede entrar en el contrato de Electrobras, está establecido, Pero firmado. hay un piso, senador. No, a mí me dijeron que no, hay un piso, así como dice la que un techo. hay un techo. Hay un techo que es 7. No, Te es así. puedo apostar, Eusebio, que En es la 7. medida que no ponga en riesgo el suministro del sistema interconectado brasileño. Sí. Ahora, de todo el excedente que produce Itaipú a $6, ¿cuánto compró ANDE el año pasado? ¿Y cuánto compró Electrobras? ANDE compró menos del 40%, 36%. Y Electrobras compró el 66% de la energía barata. En síntesis, el Brasil, desde la primera operación de Itaipú, se ha venido beneficiando con la energía barata y encima eso está comprobado en los balances y en los números. Por eso Ferreira dijo, ok, si yo no puedo comprar a $6 el 47% y tengo que comprar el 80% a 43, la ANDE pierde porque tiene que pagar 50 u 80 millones de dólares más por año, que en los 4 años iba a significar por lo menos 350 millones de dólares. Y eso significaba hacer inviable la ANDE y la quiebra. Por eso no firmó. la tarifa. Ahora no refleja la realidad. Eso está en los números. No están los números. Pausa, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y enseguida ya vamos a debatir acerca de este tema que ustedes ya están respondiendo a través de las redes sociales y vamos a ver cuál es la tendencia, primeramente en Twitter. ¿Crees que detrás de las movilizaciones sociales existen grupos que quieren desestabilizar al gobierno? En un 68% la gente dijo que sí, solo 32% que no. Y vemos también Facebook, 64% que sí y 36% que no. Bueno, Claudia, muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar con Enrique Salín, que está más callado, y cerramos el tema acá porque no vamos a poner de acuerdo nunca en eso, ¿verdad? Ni los técnicos, no. Pero a ese debate que él dice, vamos a yo cerrar. acepto, sin problema. Hagamos Yo no, eso. es más, Vamos para a hablar de ese tema nomás, ni Vamos a siquiera le necesito a Pedro Ferreira. Okay, vamos a hacer. No, yo por lo menos para números. Para números le necesito a Ayala Cunle. Porque cuando habla de números, habla en porcentuales y compañía. Yo tengo clara la película. Claro, pero vamos a hablar Entonces después, porque este es un tema que ya está... Le ya desafío está... a quien quiera de la comisión que yo puedo estar con Ayala Cunle y yo para lo que quiera. Porque yo le voy a demostrar que no refleja la realidad lo que Pero dice para el señor cerrar, Ramón Ayala. convengamos que esto ya se tiene que volver a plantear de vuelta, ¿verdad? Tenemos que negociar de vuelta. Se está estudiando ahora, vamos a ver a qué acuerdo llegan. Pero están discutiendo un tema, es importante saber, contratación de potencia el año 2019 y 2020 nomás. El gobierno aceptó, porque se fue a las altas partes, discutir 5 puntos más que significaba el manejo en el embalse y todas esas cosas. Senador, pero eso se supone que creo que incluso Baqueta reconoce
Desde el gobierno hubo un problema de comunicación terrible sobre este tema. Convengamos, ¿verdad? Está claro en los documentos. Claro, está pero clarísimo. ahora después de lo que sucedió, que casi va al juicio político, uno supone que esto ya se va a hacer más público y más Porque transparente y más abierto. el orden ¿verdad? del día que él habla, que dice que es una cuestión de desatención, ese orden del día ya estaba fijado prácticamente. Desde el 2018 viene hablándose de los puntos que quieren tratar. Y por favor que se reúna el CADOT. No hablan de absolutamente nada. Solamente para estar y evitando todo este tema del manoseo. Dice, hagamos algo que sea una fórmula, que hagamos para que Pero podamos llegar a Enrique, una- me preocupa, entonces vos crees que el Brasil tenía razón para No, tratar no, de no, negociar no, así? no, no. Lo Porque que esa es la lo que posición pasa- brasileña. No, lo que pasa es que yo no te digo que tiene razón Brasil. Lo que vos no tenés razón es decir que no se tenían que tratar varios temas que se están estableciendo en la agenda y que se llevó adelante a través de un acuerdo, que esos eran los temas que se iban a Y tratar. no se debería tratar Y que para Pedro perder. Ferreira dijo, perdimos los 5 puntos, entonces tenemos que instalar nosotros de que la potencia excedente, de que nosotros vamos a comprar la potencia excedente, entonces nosotros podemos negociar con la empresa brasileña, por eso nos pusimos y eso teníamos que haber puesto. ¿Y cómo va a poner? Eso sí, No, pero- yo te pregunto, ¿cómo vamos a poner algo que Ni la siquiera se ley, discutió. no, en el 1973, la ley brasilera le prohíbe a las empresas poder contratar con cualquiera que no sea Electrobras, a empresas brasileras. Entonces, ¿cómo vos en una reunión de altas partes te vayas a decir, miren, perdimos los 5 puntos, entonces yo quiero que se establezca este tema? Este es un negociado que él venía armando y se nota y va a traslucir a través de las documentaciones y se van a dar cuenta con la declaración del Joselo, con los cruces que existen, de que realmente el gran responsable de todo este tema y el que se sabía todas las cuestiones esta y que llevó a esta situación, Pedro Ferreira. Bueno, A mí lo que me da calofrío, quiero cerrar con este comentario. Por favor. Es que todos sabían, todos, fue la primera movida y tenemos que negociar con Brasil y entramos con el pie izquierdo con una patinada feroz, un papelón internacional y nos expone al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque es nuestra fuente de energía y de riqueza más grande para desarrollar el país. Pero antes de eso, es Sí, importante, sí. si no hubiese sido por la renuncia del presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, nosotros no nos hubiésemos enterado, ni la población se hubiese enterado, ni el gobierno hubiese defendido fervientemente que el acta era una maravilla y que después de 8 días quiso dejar sin efecto y finalmente el Brasil dejó sin efecto el 13 de agosto. ¿Y por qué No se hubiese quedó sin pasado efecto? todo ¿Por eso. qué quedó sin efecto? Porque el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo, se retroceda. ¿Por qué? Porque Tillería, el domingo a la noche, no pudo explicarle el punto del tema en cuestión, que era el embalse. Pero eso fue después Entonces- de que él haya entonces, salido ¿de qué me habla? a defender fervientemente la bondad del acta. Inclusive le trató a los paraguayos con Cuando- dos adjetivos que yo cuando- no repito, ¿verdad? Que estaba fervientemente a favor del acta. Después, obligado por la circunstancia, porque era muy evidente, entonces tuvieron que hacer un acta bilateral del 1 de agosto que el Paraguay unilateralmente manifestaba su voluntad de dejar sin efecto el acta del 24 de mayo. Eso se fue al Brasil. El gobierno brasileño había ratificado que el acta fue discutido, que estaba bien, que estaba vigente. Y Bolsonaro, asediado también por problemas internos y de investigación por el tema de la venta de la energía, al final accedió a aceptar la propuesta paraguaya y felizmente quedó sin efecto el acta del 24 de mayo en fecha 13 de agosto por la aceptación del Brasil. Pero Perfecto. porque también el gobierno quedó colgado en las pestañas 12 horas. Por eso también hubo un gran apoyo internacional, un gran retroceso y va a terminar en una crisis de impredecible consecuencia. Hablando de crisis, senador Enrique Salim Busarqui, ya leía en la tapa de un diario, hablaba de irresponsabilidad del presidente Abdo Benítez al mencionar que hay un sector, sin identificar cuál, está buscando un muerto para tumbar al gobierno. ¿Vos crees que es así? Yo creo que las generalizaciones medio que no caben. Por supuesto que nadie puede descartar que alguien tenga algún interés particular o político o lo que sea, pero eso no es nuevo, eso siempre fue así. ¿Por quién es alguien? Por No, alguien, o sea, por decirte,
Uno no sector puede, político. No, ¿por qué no? O sea, ahora, lo que sí el presidente debería es precisar. Eso sí, debería precisar. Ahora, indistintamente a eso, lo que desestabiliza no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos, la pobreza, el problema social. O sea, la situación de la salud pública, claro que desestabiliza. El problema del desempleo, la inseguridad, o sea, hay muchos problemas sociales. O sea, no puedes consolidar ninguna democracia con este ambiente en el cual estamos viviendo. Entonces, yo creo que va a haber la marcha, que no es nuevo, cada año es la misma cosa, las mismas reivindicaciones, los mismos reclamos, ¿verdad? Ahora, aparte de la conquista democrática a partir del 89, yo hasta ahora no he visto un gran avance todavía en materia social. O sea, cada año se repite la historia, ¿verdad? Y vuelvo a ratificarte, de repente algunos quieren enturbiar la cancha y seguro, habrá de todos, dentro del mundo de la política y todo, hay de todo seguramente. Ahora... Vos no estás en ese grupo, tu equipo, No, tu partido. no, para nada. No. O sea, yo no puedo hablar en nombre de todos, pero por lo menos siempre tratamos de ser lo más objetivos posible. Cuando el gobierno de repente tiene sus aciertos, reconocemos, y cuando tiene sus errores, señalamos, pero de frente, y siempre hemos actuado así. Clary. Hoy Jorge escribió un artículo en La Nación. Palabras más palabras, el título luego, ¿eh? Siempre en contra del gobierno. Decía, Marito se desestabiliza solo. Claro. Y la verdad que a veces cuesta creer cómo el presidente elige a sus colaboradores, senador Baqueta, pero cuesta creer cierta toma de decisiones también. Por ejemplo, este muchacho en agricultura, ¿verdad? Este fin de semana pocas veces vi cómo un grupo de campesinos ya directamente le faltaban al respeto, a lo mejor. No sé si es falta de liderazgo o está así lo decandente la cosa. ¿Vos cómo ves al equipo del presidente trabajando con él en esta situación, Baqueta? No, pues vos, no. Bueno, pero Vos también tiroteaste, por ejemplo, contra un ministro. No, O dos. por Tal supuesto. vez. Sí. O dos. Contra dos. O más. O más. Lo que pasa es que yo vos sabés bien, cuando yo digo las cosas, digo y porque yo creo lo que siempre, no me guardo nada. Y en este orden de cosas, la posición del presidente es estar atento a lo que pueda venir. Es debido a lo que se está viviendo desde el 2019 con la reunión de Puebla ahí en México, el tema del foro de San Pablo Caracas, o coincidencia. Todo lo que se dijo se está desplegando dentro del contexto de lo que es Sudamérica y justamente donde es el foco de acción de ese grupo, ¿verdad? Y tienen un plan concreto a seguir y que se está desarrollando y que ellos lo cuentan a boca llena. De izquierda. A boca llena, sí, un grupo que también forma, el progresismo vendría a ser, que ellos está también conformado por la izquierda, ¿verdad? Pero, ¿a qué quiero llegar? Entonces, lógicamente, empiezan a surgir situaciones, conflictos, que muchas veces hasta dialogando podrían solucionarse, pero no quieren llegar a la confrontación. Entonces, eso nos hace presuponer, es una presunción, admite prueba en contra, pero sí que no nos pase lo que le pasó a Piñera, que le dijeron y le pasó, no creyó. ¿Y quién es el líder de ese progresismo virulento en Paraguay? Y en este momento, yo no es progresista uno de los más violentos en sus formas, que es Efraín, que no acepta su derrota. No acepta que haya perdido, hasta hoy él no acepta la derrota y perdió las elecciones, ¿verdad? Y él no acepta. Entonces, lógicamente, es uno de los que en forma permanente y sistemática está tratando de generar. Lógicamente, en un gobierno uno tiene aciertos y desaciertos, ¿verdad? El tema, a mí me puede gustar, no me puede gustar, el tema de los ministros, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad?
Por ejemplo, en el caso de Friedman, y lo estoy observando, ¿verdad? Por ejemplo, la otra vez vino Paco Bá y me dijo, estoy encantado con Friedman. ¿Y por qué? Paco Bá te Paco dijo. Bá me dijo. Y por Paco qué? Bá es frainista, Y no, por y ejemplo. Paco Bá Claro. me dijo, Paco Bá me vino y me dijo, estoy encantado porque me fui al ministerio, lo llevé a la frontera y me destrabó el problema de, no sé si la banana, la piña, que también yo había hecho gestión en el gobierno anterior con Carter para solucionar el problema. Entonces, hoy, por ejemplo, para darte un ejemplo, fui informado de que Friedman estaba encargándose de solucionar el problema con los tomateros, se le estaba comprando todos los acuerdos que se había llevado. O sea, ¿a qué quiero llegar? O sea, démosle, evidentemente que hasta él mismo le sorprendió lo mal que se tomó la nominación. Pero está tratando, yo veo que está haciendo, vamos a ver, yo quiero por lo menos un mes más porque enseguida vamos a saber si desarrolla o no desarrolla, porque el ministerio, yo aprendí en el 2014, cuando el presidente Carter me pidió que yo me vaya a solucionar el problema en San Pedro con los campesinos, de que... Con los el mi- sesameros. Sí, porque no se podía ir Gatini, no podía pisar el departamento de Gatini. Entonces me pidió que yo me vaya. Y me fui yo liderando la delegación y yo solucioné el problema, pero solucionamos con un programa italiano. Con un programa italiano que hablaba del autosustento y cómo se debería llevar adelante, y solucionamos de esa manera. Pero a lo que quiero llegar nomás es que cualquier ministro de Agricultura y Ganadería que sepa manejar ese ministerio con todos los programas y todos los beneficios que se le puede dar al agro y a todo lo que tenemos que ver dentro de lo que es los 17 departamentos, el presidente de la República debería estar de luna de miel con los pequeños productores y con todos los que tengan algo que ver por la cantidad de cosas inmensas que se pueden hacer desde ese ministerio. Yo aprendí eso en el 2014. Voy a hacer el círculo, senador, porque empezamos contigo y después nos fuimos con Maqueta. Vamos a hacer así, ¿te parece? Bueno, Para que todos hablen igual. Yo quería agregarte una cuestión. Sí, sí. Senador Enrique Riera, Teodolina Villalba lidera la movilización de mañana, Federación Nacional Campesina. Lo de Chile saltó la semana pasada. Ese grupo campesino antes ya planteó esta movilización, por eso yo no sé si forma parte de una agenda, lo de Chile, enganchar con lo de Paraguay. Ellos reaccionan básicamente por las declaraciones de Euclides, del tema del despeje, el cierre de ruta. Ellos hablan de que hay violencia. Mencionaron dos casos, el de Amambay y el de los fruticultores, el de los tomateros, que se despeja y también que se dejó ahora al lado el tema del protocolo para las invasiones. Entonces ellos dicen, esa es la razón de la movilización mañana de la Federación Nacional Campesina. ¿Y qué es lo que digo? Podemos decir que hay dentro de este grupo, coincidentemente, que mañana se manifiestan los campesinos, desestabilizar y tumbar al gobierno. No, yo creo que hay reivindicaciones legítimas, postergadas, pero por otro lado siempre hay pescadores en río revuelto. Y lo que dijo el senador Baqueta en relación a la reunión de Puebla no es ni un secreto, hay fotos, más lo dicen. Se celebran las victorias de los procesos electorales de izquierda, defienden un modelo fracasado. En el Senado lo hemos escuchado a la gente del Frente Guazú defender a Maduro, que estuvo en el propio Palacio de los López instando a las Fuerzas Armadas que no disparen. Se lo defendió también en su momento Ortega. Se defiende el modelo, ¿verdad? Y se discute el modelo. Y mientras se discuta en términos pacíficos, no hay problema, ¿verdad? Pero las reivindicaciones, por más legítimas que sean, siempre tienen que tener un límite, el derecho de tercero. Yo no tengo derecho de reclamar lo que a mí me parece y a cuenta de esto perjudicar el trabajo de ustedes, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que el ministro del Interior mandó señales claras de que iba a hacer respetar la ley y eso le viene como anillo al dedo a los pescadores en Río Revuelto, ¿verdad? Yo sí creo que la tesis es la de cambiar nuestro sistema de vida, nuestro modelo, y se han tergiversado los términos. Las invasiones siempre son pacíficas y los desalojos son violentos. Y no hay invasión pacífica, se está violando la ley. Ni siquiera en el caso mencionado por el colega Busarqui, porque eso se tiene que discutir en tribunales. Y nosotros tenemos que tener la suficiente madurez para discutir un proyecto que se estudió 4 años y me tocó a mí trabajar en mi versión consultor, que se llama DINACARE, que es la Dirección Nacional Catastro Registral, por la que registro y catastro se desprenden del Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial, y ponemos sobre el mapa del Paraguay todos los títulos, y nos vamos a encontrar que sobran 100.000 kilómetros cuadrados. O sea, hay hipotecas sobre papeles que no están en la tierra. Entonces te inventan un excedente en cualquier lado
Con eso se justifica la invasión y entonces viene la violencia. Y la invasión es pacífica y el desalojo siempre es violento. Y es al revés. Al violar la ley vos ya estás violando el sistema de derecho. Y nosotros tenemos que cuidar la República. Todo lo que está pasando alrededor, lo que pasó en Chile, es fruto de la gran inequidad que tenemos. Y no puede ser que Paraguay produzca alimentos para 80 millones de personas y tengamos más de 1,5 millones de paraguayos que no llegan a fin de mes. Y eso es por falta de consensos políticos, por falta de liderazgo fuerte, por falta de la incorporación de un proyecto nacional. Necesitamos sacar adelante el país. A nadie le sirve nuestras ridículas peleas diarias por quién tiene más razón en una discusión que está lejos de la realidad. Entonces, si los campesinos se manifiestan legítimamente hace 28 años por diferentes razones, bueno, demuestran que están organizados, demuestran que tienen liderazgo, y esto yo no lo veo como algo malo, porque entonces hay contraparte con quién sentarse. La pregunta es, ¿se van a ir de vuelta con promesa o se van a sentar en la calle como sucedió la última vez y se le puso $1 millón y se fueron algunos para financiar la próxima movilización? ¿O vamos a armar una mesa y vamos a discutir un mes seguido desde su óptica qué es lo que necesitan? Porque ¿qué es ser pobre, Jorge? Nosotros decimos, bueno, el que gana menos de $2 por día, a lo mejor pobre, él no puede enviar a tu chico a la universidad. Ese es un pobre tipo, ¿verdad? Que sufre como padre. Nosotros nunca le preguntamos realmente a los pobres qué es lo que necesitan. Ellos conocen mejor que nadie dónde le aprieta el zapato. Se puede hacer hasta el famoso mapa de la pobreza del que hablaba Martín Burd en su momento. Yo usé el sistema para las escuelas que se caían, ¿te acuerdas? Semáforo rojo, sí, amarillo y verde. Bueno, podemos identificar los bolsones de pobreza. Tienen nombre y apellido. En algunos es agricultura familiar, en otros es una pequeña empresa, en otros es una microempresa, en otros es crédito, en otros es escuela, en otros es salud, en otros infraestructura. Pues yo no veo que el gobierno esté tomando el toro por la asta. Y mientras no haya equidad social, no va a haber paz. Clary, con el señor Ramón Ayala, Sí. esto que dijo el senador Enrique Baqueta, ¿vos sos freísta, senador? No. ¿No? Yo le apoyé a Efraín en todas las elecciones. Yo soy de un movimiento con el licenciado Wagner hace años, ¿verdad? Nosotros sí le hemos apoyado en todas las elecciones. ¿Le ves a Efraín operando, articulando equipos para desestabilizar? La verdad que no le veo. Yo creo que no le veo. ¿No le ve el equipo o no le ve a él? No veo que esté operando nada. Yo creo que es una mención. No, su discurso fue un poco duro la última vez. Espera. Entiendo que las palabras pueden herir los oídos, ¿verdad? Pero solo con la palabra uno puede expresarse. Y la Constitución garantiza la libertad de expresión, de palabra, el pluralismo ideológico. Para concretar, ¿los campesinos tienen derecho o no tienen derecho a manifestarse? Claro que tienen derecho a manifestarse. Después, los policías retirados quieren manifestarse, pueden manifestarse. Los colorados se manifiestan en la Junta de Gobierno, tienen derecho a manifestarse. Los liberales de todos los sectores, porque ese es nuestro sistema, tienen derecho a reunirse y a manifestarse con fines lícitos y sin armas, de manera que se pueda ejercer. Ese es el tema. Ahora, eso es lo formal. Pero miremos nuestra realidad social. Hay una tremenda desigualdad en el Paraguay, que eso está en todas las estadísticas. Ya lo dijo Enrique de manera explícita. Yo digo, hay una enorme desigualdad, hay una enorme injusticia en el gozo de los bienes materiales, de la naturaleza y de la cultura de la mayoría de la población. Los que tienen más derechos, los que pueden gozar de todos los beneficios, es una minoría en el Paraguay. El resto está lidiando con sus necesidades diarias. Por eso es que, por la desigualdad, entre un 20 y un 40% está, dependiendo de los niveles de medición de pobreza, están por debajo de la línea de la pobreza. 40% de la población. Y otros más optimistas, dice 20 y pico.
Pero de cualquier manera, 2 por 7, 14, son 1,5 millones de paraguayos que no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Bueno, nosotros le vamos a decir la ley, la Constitución, claro que tienen derecho por la Constitución de 1992, porque la Constitución de 1992 adoptó un sistema llamado de constitucionalismo social, en donde se reconocen todos los derechos civiles, políticos, económicos, y los llamados de la tercera generación, que derecho al empleo, derecho a la casa, derecho a la educación, protección a los sectores más vulnerables, protección a los niños, protección a los indígenas. ¿Por qué? Porque por unanimidad en su día, y se perdura hasta hoy, se reconoce que en el Paraguay pudo haber habido algún tipo de igualdad ante la ley, pero igualdad de oportunidades, igualdad de trato, de beneficios, no. Y ese es el desafío, independientemente de los partidos políticos. Yo no quiero ahí mezclar el Partido Liberal, Colorado. Es una tarea de todos tratar de que la brecha entre muy ricos y muy pobres, que estos pobres puedan gozar de todos los beneficios que da la modernidad, la civilización, la cultura, etc. Entonces, desde ese punto de vista, tienen derecho a manifestarse, tienen derecho a expresar su idea, tienen todo el derecho. Ahora, ¿qué ocurre con los gobiernos que no saben la respuesta? Es muy fácil decir, son los extremistas, ahí están, son los extremistas. En la época de Stroessner era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque habían comunistas y no comunistas. El que estaba con Stroessner no era comunista. El que estaba con una pequeña crítica, aunque sea de su propio partido, ya era comunista. Y ahí están los liberales comunistas y recibían todos los perjuicios habido y por haber. Eso todavía no hemos superado en esta era de democracia desde el 89. Y ese es el gran reto. En el momento en que nosotros combatamos las causas profundas de la desigualdad del Paraguay, entre todos, ese es el camino. Mira, Jorge, para la solución. Yo quiero agregar una cuestión. Yo creo que esto es mucho más profundo. Nosotros estamos hablando del Paraguay, pero miremos lo que pasa en la región. Hoy vuelve el kirchnerismo al poder. Que eran corruptos, que esto, que tal cosa. Les importó a los argentinos. Yo no digo con eso que no es importante el tema de la lucha contra la corrupción y las denuncias que hizo el gobierno de Macri. La economía es el fondo de la cuestión. Nosotros en Paraguay estamos en un momento de una crisis económica. Ahora de Guaraní, y Piriba y Pau, ¿no? Cuando no hay circulante, cuando no hay plata, hermano querido, hay un malestar, y con justa razón. Pero aparte del problema de la economía, la fragilidad institucional en Latinoamérica. Lo que ocurre en Bolivia, o sea, yo reconozco que Evo tuvo muchos aciertos en materia de políticas sociales. Ahora, eso no le da derecho a perpetuarse en el poder, ¿verdad? Entonces, cuando lo de Chile, ¿acaso Chile no era el ejemplo? El país que más crecía, de mayor calidad institucional. Lo que pasa es que la macroeconomía no guajela pueblo. No guajelo mi bolsillo, hermano querido. Es el punto. Y por ahí te digo la número fuera, pero estamos en la Emboriajú ahí, Chile. Y vamos al Paraguay. Cerca, algunos dicen 400.000, pero realmente cerca de 900.000 compatriotas no tienen casa, no tienen vivienda. ¿Qué hace el Banco Nacional de Fomento con millones y millones de dólares con dinero parado? ¿Por qué no se...? Y no solamente financiar para los más humildes, para la gente de clase media. ¿Qué hacen con el dinero? Dinero parado. O sea, financiar viviendas que generan empleo, trabajo, y aparte de eso, el sistema financiero. Vos podés tener todo el proyecto del mundo. Guaraní pegó ahí, está idea por Boriajú, acá me manoje. Vos tenés idea, tenés proyectos, pero no tenés capital. ¿A quién se le presta plata? Al que tiene. No, porque el pobre no tiene los aval, porque no tiene los garantías, porque tal cosa. O sea, mientras no haya un sistema financiero más incluyente que le llegue a la gente, y por otro lado, mientras sigamos en el debate ideológico absurdo. Te voy a dar un ejemplo. Yo estoy a favor de las reivindicaciones sociales de nuestros compatriotas campesinos mañana y mañana, porque son justas. Desde ahí que entre ellos hayan algunos sinvergüenza y todo eso. Hay de todo como en todas partes. Ahora,
¿Tienen derecho a tener un pedazo de tierra? Sí. ¿Tienen derecho a tener un techo digno? Gratis. Sí. Gratis. Tienen derecho. ¿Pero por qué Tienen, gratis, tienen derecho. No. Tienen derecho. Porque hay que a tener regalarle derecho. las cosas. Nadie habla de regalarle, pero tienen derecho. La Constitución Nacional los ampara. Ahora, te voy a dar otro ejemplo. Y si yo le defiendo a los campesinos, algunos dicen, entonces él es conspirador, instigador, él es de izquierda. Pues te voy a cambiar de ejemplo. Copaco, una empresa que genera millones y millones de dólares de pérdida. ¿Para qué quiere el Estado? Ahí yo ya soy de derecha, ahí yo ya soy conservador para algunos. Porque nos perdemos el tiempo en dogmatismos estúpidos que no conducen a nada. Y hablamos de conspiración. Pero claro que en la política hay intereses. Y si nosotros que somos opositores, pues claro, no le defiendo nada a Efraín, pero tiene todo el derecho a criticar, y será Efraín, y será Lugo, y serán otros. Y es bueno que la oposición contraste, confronte, pero también que proponga alternativas. No solamente la crítica, no solamente el trabajo hacer de conchera permanente, porque acá al final nadie propone nada. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. No sé si te diste cuenta, todos describimos la realidad, incluso tiramos la fórmula. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no vamos de la conversación a la acción? ¿Quién tiene que hacer eso? Que tenés que transformar el modelo económico del país. Vamos a hablar de eso a la vuelta a la pausa. Transformar el modelo económico del país. Pausa, ya venimos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Miramos nuevamente los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter y también en Facebook. ¿Crees que detrás de las movilizaciones sociales existen grupos que quieren desestabilizar al gobierno? En un 68% la gente dijo que sí, 32% que no. Y en Facebook, 64% que sí y 36% que no. Bueno, Claudia. Antes de ir, por Sí. favor, antes de lo mismo de Hacer siempre. círculo otra vez, ¿verdad? Hago círculo. Uruguay, segunda vuelta. Por estos números, Frente Amplio, con Martínez el candidato, 38%. La calle Pou del Partido Nacional, o conocido vulgarmente como Partido Blanco, 30%. Ambos irán a segunda vuelta. En Uruguay la izquierda se ve en aprietos. Daniel Podría Martínez. volver al poder la derecha a través del Partido Blanco. Recordemos unos datos históricos. El Partido Blanco la última vez que ganó justamente fue con el papá de este muchacho, la calle Herrera, al que Luis le robaron Alberto. el reloj acá. Luis Alberto. Sí, Luis Alberto. Este también se llama Luis Alberto. El que se descuidó un poco. Sí. Sí, cuidado, no, son buenos los perros acá. Detalle no menor, el error en el Congreso. En el Un Congreso. Rolex, aparentemente. ¿verdad? Sí, sí, Bueno, hubiese y sido ahora en la un calle partido de Pou fútbol, por ejemplo, va a ser el... en el Congreso. bueno, Y se sabe. Y se sabe dónde fue a parar. Sí. eso yo no sabía. No Bueno, se y después volvió a ganar el Partido Colorado, que es muy fuerte en Uruguay, y el Frente Amplio, que podría, después de 15 años, perder el poder. El Frente Amplio, señora, es la izquierda, ¿verdad? Es Pepe Mujica, es este señor Tabaré, Daniel Martínez, que ahora Sí. ganó la elección, pero van a ir a segunda vuelta. Y en Argentina, Alberto Fernández, que hay Ya una está. incertidumbre. ¿Se va a ¿Por qué? entregar los brazos de Cristina o no? Teniendo en cuenta la experiencia del 2008, que le traiciona, dicen, y empezó a darle con un caño. ¿Quién? O sea, algunos dicen que Alberto Fernández le utilizó a Cristina para posicionarse. Entonces genera una incertidumbre. Con un detalle constitucional no menor, que el vicepresidente en la Argentina es presidente del Congreso. Así mismo. O sea que Cristina se reserva el derecho de, con la muñeca y la experiencia y lo que ahorró en esos 12 años de los Kirchner, puede controlar el Congreso y crearle problemas si el otro se hace loco y se quiere soltar la cuerda. Me parece que el análisis del doctor Herrera, y podemos abrir un ratito el debate, ya que tenemos los números cerrados en Argentina y Uruguay. Me parece que el análisis del doctor Herrera, por lo menos para mí, es el correcto. Como un prójimo que siempre fue un funcionario nominado, ¿verdad? Jefe de gabinete, nombre importante es el presidente electo ahora. Sí, sí. Pero el que tiene las bases, ese papá, el que trae las masas, el que maneja los hilos de los votantes, esta señora. Este va a ser, no sé si va a ser un títere, pero el que va a ser un
rehén de Cristina, pero obvio. O Y no, además, puede- la Constitución puede- argentina no sabemos. es lo que dice. Pero yo, Sí, yo, pero- hay yo una digo que esta incertidumbre. señora Yo es muy tengo una guapa. opinión. La Cristina? Cristina Ah. es guapísima. Imagínate todo lo que ella aguantó ella. Sí. O sea, realmente tenés que tener una fuerza personal para aguantar todos los embates que aguantó en estos 4 años y volver otra vez a rearmar todo lo que rearmó. La firraca lo que hay que tener. y ¿verdad? dar, no, pero también... Seco por no aguantar. ¿Sabes estas qué es lo que cosas. pasa? El tema de la plata Y pues, seis es que muy venga importante, penales. pero si no tenés la estrategia, si no tenés la habilidad de tomarte el tiempo y decir, yo no llego siendo la número 1, le potencio a este, o sea, la estrategia, y además de lo golpeada que venía, con todo lo que pasó en Argentina, la verdad que es de admirar a esta mujer. Y lo otro que hay castigo, que la Ahora- gente castiga. Y te voy a decir una cosa, eso que estaba hablando Salín, me quiero agregar, para decir nomás, sí. o sea, en el Paraguay y en estos países que nosotros estamos, en donde no está el progresismo, se miran mucho los números macro. Y mientras que vos esos números macro no traduzcas en el bolsillo del más humilde, van a haber problemas toda la vida. O sea, Hay que darle un ¿de rostro qué, te social. sirve, ¿de qué te sirve lo macro ¿Qué? si no le llega a lo micro? Pucha, estoy rodeado de O comunistas acá. entonces- Ustedes lo quieren regalar no, a no, plata ajena no, nomás. no. Nadie Caramba, va a regalar yo te ningún voy a decir una dinero, cosa. Por favor. No, ¿Por El qué que no Mariano regalan? lo único que hizo fue Lo que regalar la pasa, plata. lo que No, pasa, sí. lo que pasa es que no están dadas ¿Qué? las condiciones Subsidio, porque no subsidio hay, aquí, no hay subsidio trabajo allá. para No, todo. no, Ferry, pero espérate, te no voy a hay explicar trabajo, después eso, porque no te voy hay a trabajo responder. para todo. Te voy a dar Yo no te digo, ejemplos. yo lo que te quiero nomás decir que todos tenemos derecho a vivir dignamente. Correcto, Y cuando pero no hay hay, que y cuando- trabajar y para ¿sabes qué vivir le pasa? dignamente. ¿Sabes lo que pasa? Que todo el mundo está atento a primero, la macropolítica. Segundo tema, el clima de negocio. ¿Entendés? No, hay que hacer este tema, no la ley llega a Filama, tener un examen. Yo te voy a decir una cosa, el examen más importante que tenemos que dar es el darle soluciones a nuestros compatriotas. Y nuestros compatriotas no están pasando bien. Y eso es lo que te genera el clima. ¿Qué le pasó a Chile? Chile, si vos ves los números macro de Chile, te asustan. ¿Cómo puede tener Piñera un problema como el que tiene? Ganaron muy bien, distribuyeron muy mal. Claro, así mismo como está diciendo Jorge. Entonces, mientras que nosotros no encontremos la ecuación, hermano, mientras que nosotros no entendamos que hay que saber hacer llegar, entonces esto no va a funcionar. Senador Mejor Baqueta, agregar dos cosas. ¿me puede dar- ¿Quién- le podemos quién dar- quiere sí, hablar, Salín? pero espera un ratito, Dos Salín. Voy a cosas. sacar mi Le agarró sable todo a Enrique ahí del antizurdo. otro lado. Voy a sacar mi sable No, no hay antizurdo, problema. pero te escucho atentamente. Bueno, dos cosas. Lo de Cristina, yo vaticino como en todos los casos. Mirá lo que pasó en Ecuador con Correa. Le puso a una persona su confianza, 15 años y bueno. Un delincuente bueno, común, Lenin bueno, Moreno. Bueno, Lenin. Ahí anda en silla de ruedas, pero un delincuente. El que es Corre presidente. para robar. El que es presidente a partir del día 1, presidente. Va a ver lo que va a pasar en Argentina. ¿Y vos qué decís que va a pasar? Y yo creo que Fernández se va a empezar a desprender. Ahí de a está, poco. yo coincido con Salín, ¿Se han 100%. puesto? Cierto. Siempre ocurre eso. Ahora, cuando vos decís el tema subsidio, nadie habla de regalar el dinero, pero hay una gran hipocresía. ¿Acaso a los empresarios no se les subsidia en Paraguay? ¿Acaso a los transportistas no se les subsidia? No vamos a generalizar. ¿Acaso la gente, te puedo poner otro ejemplo, acaso con el sistema tributario no se les subsidia a ciertos grupos y sectores? ¿Acaso con las excepciones fiscales? O sea, lo que pasa es cuando vos apuntás a un grupo y a un sector, ahí sí operan y trabajan para la economía. Pero cuando se habla de la gente, algunos ya satanizan. Depende. Yo creo que son políticas públicas transitorias, temporales, y depende mucho de la contrapartida. No vayas a sacar tu sable. No te digo nomás que Espera un poco. que nosotros trabajamos mucho en la generalización. Claro, ¿verdad? pero regalar está mal. Pero nadie habla de regalar. Pero también Generás vagos. Ahí le tenés a estos argentinos. Bueno, y ahí le tenés a estos argentinos que Los vuelven al poder. venezolanos, sí, por Ah, no, ejemplo. ahí le Y tenés a este vuelven hijo de al poder. paraguayo, esta Vuelven- basura, vuelven- esta vuelven- lacra que vuelven gobierna al esta poder. provincia que está al lado. ¿Cómo se llama donde está este Gildo? Acá al lado, estos que son paraguayos. Formosa. Ahí está Formosa. Formosa. El estado más pobre de la Argentina. Sí, pero también va Con el senador Enrique Riera, ¿qué tenemos que hacer para evitar lo de Chile? Porque nosotros estamos viendo acá este fenómeno Chile y nos preguntamos el otro día, arrancó con Perú, Ecuador, Chile, Yo Bolivia ahora.
Yo veo el fenómeno de Chile más allá de las víctimas que nos duelen a todos, porque veo que tiene una fortaleza institucional como para resolver su problema. Veo un presidente que sin sobriedad y primero sale fuerte, después dice me equivoqué, escuché el mensaje, autocrítica, pone todo su gabinete a disposición y se va a sentar a buscar. Y también leo que Chile ha crecido y ha reducido su pobreza de 40 a 30. Yo no creo que Chile haya fracasado. El problema es menor, pero sigue subsistiendo. Y el otro problema que nace es que es casi humano querer estar mejor. Porque hay una anécdota muy famosa de Lagos, que se fue a inaugurar unas casas sociales y le dijo, es muy linda la casa del presidente, pero no tiene estacionamiento. Pero yo vengo a inaugurar las casas, no a regalar autos. Pero yo también ya quiero un auto. Claro. Es natural, es fantástico que sea así. No necesitamos pueblos conformistas. Entonces nosotros tenemos que encontrar un modelo de desarrollo que permita a la gente escalar en la medida de su esfuerzo y sus posibilidades. Yo también suscribo con Clary que yo no soy amigo del sistema argentino. Lo de la Argentina me parece una barbaridad. Yo no le doy mérito a Cristina, le doy realmente mérito a la forma en que se repartió la plata durante 12 años y como todos vimos la rosadita, cómo se arrastraba la bolsa de plata, pero cuando el estómago aprieta esas cosas se olvidan y el precio de la corrupción fue muy grande y quizás Macri quiso pagar la fiesta en 5 años y tenía que haber pagado en 10 porque al cortar todos los beneficios la gente sintió. Pero es insostenible un modelo donde 9 millones financian a 15 que no trabajan. Entonces hay que encontrar un equilibrio y en mi opinión la clave está en la igualdad de oportunidades. O sea, haciendo una fantasía, si nosotros tuviéramos una sociedad donde haya lleno de escaleras y no importa el apellido, no importa el color, no importa la plata, no importa los contactos políticos, todos pudieran subir a la escalera. Si sube o no sube, ya es un esfuerzo personal, es un problema de carácter, de familia, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber oportunidades. Por eso siempre me gustaban las becas, por eso siempre me gustaban las financiaciones, por eso creí en el crédito educativo, que está disponible en la AFD y nadie sabe. Vos podés irte hoy a Harvard, $40,000 y pagar un año después de venir en 11 años. Nadie sabe. Acá el único, en este equipo, el único es Riera. Sí. Después a toditos nos costó un poquito llegar, ¿verdad? Oportunidades que no hay que regalar nada. Es claro, yo soy un gran admirador de la gente que ha salido adelante con poca oportunidad. Yo tuve techo, comida, valores, posibilidades, formación. ¿Y por qué hacemos política? Papá me decía, si hubiésemos nacido en Japón o en Suiza no haríamos política, porque ahí todo funciona y todos tienen todo. Pero acá no. Entonces estamos obligados, los que tuvimos, a generar oportunidades para otros. Esa es la gran motivación, el servicio. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que nuestro modelo fracasa cuando se les cierra la puerta a los que no son amigos. Sí. Es un electronismo cambiado, ¿verdad? A los amigos todos, a los enemigos nada, a los indiferentes la ley. No puede ser así, tiene que ser los mejores. Yo quiero ser liderado por los mejores. Yo quiero un líder de líderes, no un líder de buches, que unos cuantos son corruptos y otros son mediocres. Y como colorado te digo, yo te estoy diciendo. No, pero ¿por quién decir? ¿Por Marito? Por Friedman, por Peta, por Villamayor y una larga lista de gente que está denunciada y que y la de Petropar ni hablemos, ¿verdad? Porque nos entramos en el tema local, pero Marito podría haber elegido después de un año ya un mejor gabinete, ya cumplió o no, pero lo teó el Estado y le entregó a Beto Lazás, a Friedman que estacionaba su auto, hay fotos, todas las tardes hacía oficina y se sigue cobrando, más se mantuvo el equipo, se le pagó en Tevi $7 millones y ahora no hay plata para los campesinos que vienen mañana. ¿Y qué decimos nosotros los colorados? ¿Nos tenemos que callar porque Colorado? No, porque el Paraguay está por arriba. Un ratito, doctor Riera. El opositor puede usted. No, ahora que no. Decía a propósito... También como Enrique, soy un poco desbocado a veces. Y ahora que estoy recuperando la voz, entonces me da ganas de descargarme porque mi indignación es legítima. No, a propósito del argentino, además el senador señor Ramón Ayala, lo que decía Perón, que el pueblo razona con el estómago. Eso se da. 8 badulaques. Eso se da, pero es así, esa es la realidad. Sí. El otro día, no sé con quién, con Beto. Hundió Argentina. Con Tony Barrio. Usaba el ejemplo de Argentina. La ladera está vacía, vos también decías. La ladera está vacía, ¿y qué haces? ¿Sabes qué decía Perón?
Amigos son las bolas y el bolsillo. No, pero una anécdota cortita, Jorge, te prometo serio? cortita. Cortita, Yo pues, siempre- habla usted. no, ya sé que Eusebio estuvo muy bien. Estoy acostumbrado, Sí, no hay problema. Está está bien, acostumbrado, está me bien. conoce de Sí, la facultad. le conozco, entonces yo escucho. Yo siempre hablo con los taxistas que tienen la temperatura. Llego a Buenos Aires y digo, ¿cómo andan las cosas? Y cada peor, como el culo, que sé yo. Ahorita los argentinos siempre se quejan. ¿Por qué? Le dije yo. Yo tenía un pequeño negocio, yo vendía artículos de mimbre. ¿Y qué pasó? Le dije. Y nada, la última vez que me fui, el que me hacía los artículos, el que me traía las cosas, se inscribió en los planes sociales. No labura más, me quedé sin poder vender, cerré el negocio, con lo que pude compré este auto, hoy estoy 18 horas sentado en este volante. O sea, este sistema de repartir dinero para hacer lo que la gente quiere y debe hacer es indigno y es insostenible. Eso Ahora, sucedió en todos los países del mundo y los Kirchner hicieron pomo la plata y ahora están cobrando en los ajustes que inoportuna o mal comunicadamente hicieron Macri y compañía en 5 años, pagar una fiesta de 12 años de farra. Entonces, obviamente, es muy difícil, ¿verdad? Y yo creo en la igualdad de oportunidades. No la igualdad de la izquierda que dice que todos usamos el auto azul, todos usamos el auto verde, todos las casas son iguales, nos vestimos iguales. Por último, No. cerramos Quiero- con Eusebio. quiero- Espera, Vale, no habló todavía tu colega. bueno, Por escuchar. Sí. Bueno, para sintetizar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con casi el 99,99% de lo que dijo Enrique. Con razón ade- se sentaron bien acá. pero ¿viste, además- Clary? El vídeo. El video. Pero además, Promoción 82. claro, pero además, yo creo que obviamente el Estado es muy mal administrador. Y seguimos insistiendo que el Estado administre. El Estado subsidia mucho a los ricos, muchísimo subsidia a los ricos. Los mayores subsidios reciben los ricos, un poco menos la clase media y muy poco los sectores vulnerables. Está mal el subsidio, pero por supuesto que está mal esa redistribución, porque no tiene criterio el Estado el que distribuye. Ustedes me van a decir, Estados Unidos es una economía liberal, no hay subsidio, no hay nada, pero interviene el Estado justamente en sus políticas públicas para orientar en la iniciativa privada, le fortalece, le alienta, le da crédito, le da infraestructura, rutas, ferrocarriles, cultura, etcétera, para que cada uno pueda desarrollarse. Nuestro Estado no da eso. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando tuvo 2 crisis? Bueno, la del 29 famosa, con las obras públicas, etcétera. Después en el 2000, la crisis del .com, de las empresas de .com, el Estado salió a su defensa. Miles de millones de dólares, pero recuperó todo después y preservó los empleos. ¿Qué ocurrió con la crisis hipotecaria del 2008? El Estado y de los bancos, etcétera, que tenían bonos basura, derivados, etcétera, salió, hizo fusiones, adquisiciones, compró miles de millones de dólares de acciones de bancos, del Citibank, de Fargo Wells, de todo. Le dio un plan estricto hasta que se recuperó y recuperó todo el dinero. En el Paraguay ocurre todo ese subsidio, pero el Estado pierde. Si uno investiga cuántos recupera millones de dólares costó, no sé, el plan alcoholero, el plan triguero, el plan de no sé qué cosa, el plan de Coral a los transportistas, el subsidio a los transportistas, el La subsidio, azucarera de Villarrica. el subsidio, o sea, todos los subsidios. Pero al final, ¿qué ocurre? Eso, en vez de solucionar, porque no hace con el afán de solucionar, lo hace con el afán de solucionar el problema de los directivos que estaban en ese problema, soluciona ese problema y deja la cuenta para que pague el pueblo. Entonces, no demonizar el tema del subsidio porque puede ser importante para muchas cosas. Yo estoy a favor del subsidio educativo, por ejemplo, o del subsidio al emprendedor, del subsidio Al campesino, escolar, a la del agricultura subsidio familiar. Pero que y a devuelvan la algo, agricultura, hermano. pero con un plan. Ahora, si vos le repartís tierras nomás, para que ustedes entiendan nomás, hay 200 asentamientos en Canindeyú, que es un departamento que conozco bastante bien. 200 asentamientos. ¿Qué tienen? Tienen ruta, tienen puestos de salud, tienen escuela, todo en un estado calamitoso. O sea, No tenemos más todo tiempo, el país. senador. Entonces, depende del administrador general del país, que es el presidente, que tiene un breve periodo de tiempo. Al decir breve periodo de tiempo, quiero que quede bien claro que me refiero a 5 años, que es el periodo presidencial, no a mi estimación de cuánto va a durar el presidente.
para evitar esa especulación. Todos los presidentes tuvieron un breve periodo normalmente de 5 años. Y en 5 años lo que tienen que hacer es hablar con la fuerza política, la fuerza social, y decir, quiero llegar a estos objetivos, a estas metas, y todos los recursos vamos a orientar así para mejorar un poco. Cortito, nos Corto. vamos contigo, No, Salim. respetuosamente, Enrique estaba hablando del tema de la AFD. No hay código en el sistema. Finalmente, ¿dónde vas a ir? Si vos sos familia pobre y humilde, olvídate. Te piden un montón de avales, garantías, tal cosa. No digo solamente el tema de las becas. El tema de las viviendas, AFD, no anda el sistema. O sea, acá no hay movilidad social. Si naciste en una familia pobre o abajo, casi imposible que salga adelante. Un problema del sistema. Nos tenemos que cerrar. Le agradecemos, Por senadores. eso que siempre se critica Inforcom. Acá hablamos después de Lambaré. El siguiente tema, intervención de ¿Que Lambaré. se queden o no se Acá queden? viene- Pero si es acá por eso viene se el tiene que quedar compañero Eusebio Ramón Ayala Lambert o City. Wagner, candidato a Lambaré por la sí. intendencia. Claro. ¿Viste? Están acá. Así es. Te podemos dejar. Podemos hablar de Lambaré. Espera, voy a guardar mi billetera, para acá todos quieren mi dinero, el dinero de la gente. No, Para no, repartir no, a otra no, gente. no, Bueno, no, no. pausa, Yo no soy pausa. Ya venimos. Si sos de cuidar mucho tu auto naftero, las naftas aditivadas de Barcos y Rodados son tu mejor alternativa para llenar el tanque, porque te ofrece una nafta para cada tipo de vehículo, como Eco 85, Full 92 y Super 96 aditivadas. Todas te ofrecen la seguridad y rendimiento de un combustible de calidad superior. Carga naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Antes de ir a nuestro segundo tema de la noche, vamos a cerrar la encuesta que habilitamos en redes sociales. ¿Crees que detrás de las movilizaciones sociales existen grupos que quieren desestabilizar al gobierno? 68% sí, 32% no. Eso fue Twitter, ahora Facebook. 60% sí y 40% que no. Ya cerramos este tema y vamos a hablar acerca de lo que fue aprobado esta semana en la Municipalidad de Lambaré. La intervención, los concejales aprobaron la intervención de la gestión de Armando Gómez por supuestas irregularidades que involucra un supuesto mal manejo del FONACIDE, también obras adjudicadas vía excepción, falta de pago de salarios de los personales de la Municipalidad de Lambaré y también una deuda en la caja de jubilaciones y pensiones del personal de la comuna. Esta aprobación se dio en medio de varios incidentes entre funcionarios de la Municipalidad de Lambaré y también los concejales. A continuación tenemos un resumen de lo que sucedió. La gestión de Armando Gómez, intendente de Lambaré, nuevamente está en la mira, pues no es la primera vez que se solicita intervención a su gestión. Por amplia mayoría, los concejales lambareños aprobaron intervenir la comuna por supuestas irregularidades en la administración del intendente liberal. Antes, diversos incidentes se dieron para evitar la sesión en la que debía tratarse la solicitud. Los concejales no pudieron ingresar al predio de la Municipalidad de Lambaré para sesionar debido a que un grupo de funcionarios a favor de Armando Gómez les impidió el paso, por lo que se refugiaron en una comisaría. Los empujones y gritos estuvieron en el orden del día, con escenas que llegaron hasta la plaza ubicada frente a la comisaría. Pero nada de esto impidió la sesión, la que se realizó en el comedor de la dependencia policial. Con 10 votos a favor y solo 1 en contra, se aprobó la intervención por una deuda de 16.000 millones de guaraníes en la caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal por la falta de pago de salarios a los funcionarios, por malgasto del dinero del FONACIDE y por la adjudicación irregular de obras por vía de la excepción por valor de 12.700 millones de guaraníes. Desde el sector oficialista alegan que la medida es impulsada por sectores que pretenden impedir que Armando Gómez pelee por un segundo periodo, ya que temen enfrentarse a él en las próximas elecciones. Pero cabe resaltar que Armando Gómez ya
ya fue procesado por la construcción de un puente que generó supuestamente un perjuicio de 600 millones de guaraníes a la comuna. La aprobación de la intervención fue informada al Ministerio del Interior para que posteriormente el pedido sea tratado en la Cámara Baja, donde ya en el 2017 otra solicitud por causas similares había sido rechazada. Tenemos una pregunta para ustedes que dice, ¿estás de acuerdo con la intervención de la Municipalidad de Lambaré? ¿Sí o no? Esto en las redes sociales, Twitter y también Facebook, y los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Bueno, falta tan poco para que fenezca este periodo de gobierno municipal, un año falta, que llama mucho la atención esta aprobación de solicitud de intervención, porque el proceso ahora tiene que ir, digamos, Ministerio del Interior. por el Ministerio del Interior y después la Cámara de Diputados. Luis Pacielo La Casa, concejal municipal por el Frente Guazú. Independiente, dice que él es ya ahora. Ah, ¿no sos más del Frente Guazú, Luis? No, sí, formo parte del Frente Guazú, pero yo fui electo de manera independiente. Ah, ok. Estamos en la lista 6 en Lambaré y estamos hoy construyendo un proyecto más amplio. Tan mal hizo Armando su administración. Digamos, si yo te pregunto, Armando Gómez, intendente de Lambaré, ¿es un ladrón? ¿Vos podés decir afirmativamente que lo es? Yo no puedo acusar así directamente. Es más, yo he dicho, justamente estás mencionando lo delicada que es la herramienta de una intervención municipal, sobre todo considerando el tiempo de cara falta a las próximas elecciones, ¿verdad? A noviembre. Y realmente hemos intentado evitar esta situación. Hemos agotado todas las instancias de diálogo, hemos facilitado todas las herramientas posibles para subsanar la crisis que enfrentaba el municipio. No obstante, en un momento llegamos a un callejón sin salida, donde ya no había forma de subsanar la situación, y fue ahí donde nosotros hemos analizado este pedido que fue presentado en la Junta Municipal, de un pedido de intervención donde tiene 4 proyectistas, donde en realidad se señalan hechos de irregularidad en la administración del intendente, y definitivamente teníamos que avanzar con esto, porque si hay dudas mínimas sobre una administración, sobre los recursos de la ciudadanía, eso debe ser aclarado, sea incluso a un mes antes de la elección. Lastimosamente, tenemos que avanzar con la intervención. Digo lastimosamente porque coincido y he abogado por intentar evitar ese mecanismo, porque nos encontramos a un año de las próximas elecciones y mucho menos de las elecciones internas. Entonces, realmente puede, y más todavía considerando que el municipio está en crisis, una intervención puede profundizar esa crisis. No obstante, si hay dudas sobre una administración y dudas profundas, como los hechos señalados dentro del pedido de intervención, esto debe ser aclarado profundamente, porque con el dinero de la ciudadanía no se puede jugar. En eso tenemos que ser tajantes, y yo creo que la intervención va a servir sobre todo para eso, para devolverle a la municipalidad una confianza, para involucrarle a otras instancias dentro de ese proceso de transparencia, y sobre todo también es una una forma de quitarle la confianza por parte de la Junta Municipal al intendente Armando Gómez, quien de una u otra manera su liderazgo al frente del municipio de Lambaré ha fracasado. Llevar al municipio a una situación insostenible de cesación de pagos de salarios de funcionarios, por ejemplo, hasta 4 meses, es una realidad que no es una situación política, es una realidad que enfrenta al municipio y con la cual nosotros somos corresponsables, junto con el intendente, de darle una solución. Y si él no la va a dar, y ya le hemos dado el tiempo suficiente, le hemos dado la herramienta suficiente, la tenemos que dar nosotros, y este es el mecanismo que nos permite la ley ofrecer para buscarle una solución a este problema. A ver, vamos a ir al opositor. Blas Delgado. Blas Delgado. Este pues va a ser candidato a intendente para ese paciente. ¿Cuántos candidatos lo que al final hay en Lambaré? Y muchos, Hay más pero- candidatos que en Asunción. Pero qué municipio con problemas de la época de Celso Cabral, de ¿te acuerdas? Celso Cabral, Que ya fue intervenido, ¿no me parece, verdad? O terminó en la cárcel. Sí, pues es un problema particular, ¿verdad? Que es un caso claro. de... Bueno, Blas Delgado. Voy a poner el ejemplo de los aportes jubilatorios del personal municipal a la caja municipal. Que eso es sagrado, porque es la jubilación, es la vejez de los funcionarios, inclusive, no sé si los concejales aportan a la caja.
Eso, por ejemplo, no se estaba pagando más. Sí, justamente, Clary, quería decirle a la ciudadanía lambareña de que este pedido de intervención realmente es algo ya insostenible y es así como acabas de mencionar. Esta administración del intendente Armando Gómez ha dejado de abonar por más de 6.000 millones de guaraníes en concepto de aportes y para la caja de jubilaciones. Durante su administración, más de 6.000 que tenemos los documentos, te voy a dar cifras exactas, 6.651 millones, 364.391 guaraníes es lo que corresponde a deudas por aporte y préstamos descontados a los funcionarios permanentes de la administración. Claro, ese descuento pues, es compulsivo. Sí. La plata está, no puedo decir que no está. Y bueno, pero sin embargo no está la plata. No ¿Y dónde está? Y esa es la pregunta justamente El que millón. nos hemos hecho desde la Junta Municipal. Hemos reiterado, hemos dictado resoluciones que dé informe dónde está la plata y no está la plata. Porque no está la plata es que estamos inclusive en la cesación de pago. Es uno de los puntos. ¿Cuáles son otros puntos, Blas? Y tenemos un punto realmente que hemos peleado, hemos cuestionado, hemos objetado la utilización de fondos de royalties por valor de 12.700 millones. ¿En qué se usó? Y se utilizó en obras por la vía de la excepción. Fueron contratadas varias empresas, entre ellas una de las empresas fue adjudicada por más de 6.000 millones de guaraníes. ¿Por qué por la vía de la excepción? ¿Qué urgencia había? ¿Qué situación se presentó? Y es un método utilizado por esta administración del intendente Armando Gómez, valiéndose de la excepción con el argumento de las lluvias, en fin, que fueron ocasionadas, pero es mentira. De emergencia ya incluso por la situación de las calles Claro, en Lambaré. es mentira porque la emergencia, las lluvias vinieron en los meses de marzo, abril, mayo, pero sin embargo las obras fueron ejecutadas a partir de agosto. Y en un tiempo récord prácticamente, en 90 días prácticamente ejecutaron obras por valor de 12.700 millones de guaraníes. Dame algo. Guaraní te va a dar, yo me tengo empedrado, ya por asfalto. Lambaré, Y está eso, se vio. Y no tenemos nosotros, justamente por eso tenemos un listado de calles que supuestamente ha reparado, remoción y reparación de empedrado, recapado asfáltico y bacheo. Esos son los argumentos que utilizan y está una lista de calles que fueron, pero eso no es vía de la sección, reparación de calle de empedrada, no es un caso de urgencia y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas declaró irregular eso. Declaró irregular. Nosotros hemos presentado a la Fiscalía General las denuncias porque el monto del daño patrimonial es un monto muy alto, 12.700 millones de guaraníes. Eso está en un expediente con 6 biblioratos. Hemos arrimado documentaciones a la Fiscalía de Delitos Económicos. Hasta hoy no se ha expedido y eso forma parte de uno de los pedidos de Ahora, intervención. Blas, antes de ir, no voy a ser de abogado del diablo. Yo no digo... Hay que decir que entre paréntesis que le invitamos nosotros a Armando y a sus concejales, sus representantes Uno jurídicos. solo el Maya le apoya ahora. Sí, pero el asesor jurídico y él no autorizó. Bueno, voy a ser de abogado del diablo. Porque uno puede creer que esto es meramente político, ¿verdad? El Partido Colorado que pierde un municipio importante cuyas bases políticas son las del propio vicepresidente o de gente como Baqueta, por ejemplo. Así lo juega más independiente porque, digamos, un tercer espacio tiene que hacer alianzas para poder llegar a una intendencia. Pero ustedes los colorados pueden solos. ¿Cómo lo hacen? Debilitando, por ejemplo, a este intendente. A mí hay una sola cosa que, digamos, no me cierra de mi trabajo de abogado del diablo, y es que los propios concejales liberales de quieren que se vaya armando, ¿verdad? Pero ese puede ser parte de la interna también. La fiscal que hizo la intervención esta semana que pasó, precandidata hoy a intendenta de Lambaré, Blanca Agüero. Bueno, pues son cosas que... te voy a decir algo sobre ese tema, Sí, Clary. sí. Lo está diciendo la fiscal Blanca Agüero, precandidata por el Partido Colorado. Sin embargo,
Yo puedo decirte de que un caso emblemático de sobrefacturación comprobada, demostrada y reconocida por Armando Gómez, autor confeso de ese delito de sobrefacturación del puente, autor confeso, porque en la fiscalía consta su confesión de que sí, hubo sobrefacturación del intendente Armando Gómez y de los contratistas. Se contrató, cuatro empresas actuaron ahí. Ellos reconocieron el hecho y firmaron, justamente la doctora Blanca Agüero era la fiscal de la causa, y les facilitó una salida procesal para que no vaya a juicio oral imputado, tenía que estar preso. Ahí voy a estar tirando Entonces, pompa contra Blanca Agüero. No, te estoy diciendo, vos me estás diciendo de que Blanca, vos me estás diciendo que Blanca Agüero es candidata. Yo no sé, eso es algo. Y Blanca Agüero Todavía fiscal, todavía tiene que jubilarse. Claro, pero todavía. yo te puedo decir, yo no sabía. Esperamos un ratito, tengo que cumplir con la pausa porque se me va el programa. Pausa, pausa. Ya venimos enseguida, venimos enseguida. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Cara Cruz. Luis Paciello, 3 casos puntuales que mencionaste recién en el corte. Puntuales, sí. Utilización irregular con fondo de royalties. 12.700 millones de guaraníes por vía de la sección. Un caso. Contenedores. Cualquiera conoce los contenedores donde se juntan escombros, residuos que están en la calle. ¿Cuánto cuesta? Pueden llamar a cualquier empresa. Hay muchas, ¿verdad?, que hacen servicio. 250.000 el promedio. Eso te cobran por semana. Por semana. Oye, nada de basura, Y ellos vienen y llevan. Exacto. Ok. ¿Sabes cuánto le costó a la Municipalidad de Lambaré? ¿Cuánto? 1,5 millones cada contenedor. ¿Sabes cuánto Por hizo? semana. Por semana. Por contenedor. Por contenedor. Por contenedor. ¿Y cuánto había? 20 contenedores nomás había. ¿Y sabes cuántas veces se hizo? 600 veces. ¿Cómo se recogió 600 veces a 1,5 millones 20 contenedores? No sé cómo, pero qué clase de camión flash y qué clase de basura tener que tener para llenar esos contenedores tan rápido, no sé. 1 punto, 2 puntos. Que es importante, almuerzo escolar, delicado. Tenés 217 alumnos de diferencia con lo que realmente existen por día, equivalente a 14.840 por día, por alumno. 217 alumnos fantasmas por día. Otro tema. Cesación de pagos salariales, 4 meses. 4 meses de no pagos salariales. ¿Entre qué mes y qué mes ocurrió esa falta de pago? Actualmente, hoy 4 meses, 3 meses, así está. ¿Y por qué bajó la recaudación, dice Armando? Entre comillas, esto es algo que pasa todos los años, no es un secreto. ¿Pero Los por qué municipios Fernando Lamora en no este tiene periodo, este problema? Claro, porque hay previsión y planificación, que es lo que yo digo. El liderazgo al frente del municipio de Armando Gómez fracasó, no lo digo yo. Perdió la confianza de la gente, perdió la confianza de la Junta, perdió la confianza de sus colaboradores más cercanos. Sus colaboradores más cercanos durante todo este tiempo se acercaron a mí y me decían, concejal, ¿qué vamos a hacer con el intendente? Y yo no puedo realmente desconocer esa situación. Verificación de boletas anuladas. Hay un sistema de cuando una persona paga sus impuestos, se anula la boleta y hay una razón para creer de que esas boletas vienen con otro Contraloría monto. en esta historia, porque eso es una de las exigencias siempre Sí. para la intervención. Hay un informe de Contraloría. ¿Se tiene un informe de Contraloría? Con o no? respecto al tema de la autorización de llamado vía de la excepción, 12.700 millones. Dicho llamado fue declarado irregular por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por violar la ley 2051/03. Después tenés un caso que tienen que saber también, que es fundamental para redondear la situación, que es este. Y nos vamos con eso. La A ver, deuda a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del ¿cuánta es la personal. deuda? 15.754.521.023. Y se le descontaba al aproximadamente Hay un punto 3 que yo millones quiero- de dólares. A ver, De perdón. tal deuda. A ver, Sí, hay concejal. un punto que yo quisiera también que la ciudadanía lambareña sepa. ¿Cuál es el motivo por qué no se recibe los royalties y Fonacide? Porque el intendente en conferencia de prensa dijo que por culpa de los concejales. Y es un mentiroso. Es por culpa de esta administración que no pagó, que no transfirió los fondos al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación
actualmente debe 10.832 millones de guaraníes. Porque el impuesto inmobiliario, de lo que cobras en concepto de impuesto inmobiliario, el 15% tener que transferir a Hacienda y 15% tener que transferir a la gobernación es el requisito para que puedas recibir los royalties por NACIE. No tenemos más tiempo, lastimosamente. Eso no pasó tampoco. No pasó, entonces por eso es que pedimos la intervención. 2 segundos. Blas Delgado, ¿vas a ser candidato a intendente de Lambaré, sí o no? Estoy trabajando No, para ser ¿sí o no? intendente ¿Por de Lambaré. Añetete? Por el movimiento Añetete. A ver, 20 segundos. Si esta es una cuestión política, si estos números son una cuestión política, si 4 meses de no pago del salario de los funcionarios es una cuestión política, yo no sé más que una situación institucional. Yo quiero que se aclaren las deudas y cualquier duda que haya sobre una administración con el dinero, con el uso del dinero público. Eso más que nada, y quiero que la Municipalidad de Lambaré le dé resultado a la ciudadanía lambareña, que fue para que lo que nos eligió la gente y no para crisis políticas ni situaciones así. Pero no obstante, los mecanismos de control y verificación de la Junta Municipal están establecidos en la ley y los vamos a hacer actuar siempre que haya duda en la ¿Qué administración. dice tu encuesta, Claudia? Rápidamente vamos a ver qué opinó la gente a través de las redes sociales. Tenemos que ver en imágenes. No puedo ver solo 9% la gente. 91% la gente sí está de acuerdo y 9% que no. Y Facebook, 70% sí y 30% que no la intervención. Perfecto, nos vemos el próximo domingo. Gracias, buenas noches.